Ya a ver, hay una parte que para esta parte de estática vamos a analizarla que tiene que ver con la fuerza elástica. Obviamente que este problema que lo hemos manifestado al inicio del capítulo de dinámica no lo hemos manejado como problemas propiamente, porque su intervención en el carácter de su fenómeno físico como tal actúa con equilibrio de acuerdo a su alargamiento o a su comprimiento de este tipo de muelles o resortes, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco vamos a analizar algunas situaciones que se pueden dar para esta fuerza elástica. Entonces, observen, bueno, aquí dice problemas de fuerza elástica, ¿no? Vamos a tocar 4 casos, fíjense. La fórmula para la fuerza elástica, les recuerdo que era menos K por X, ¿no? Donde este signo menos solo indica que la fuerza elástica tiene sentido contrario a la deformación. Es decir, cuando se alarga, aquí por ejemplo, cuando aquí hay alargamiento, ¿no? Esto, y no sé si deben acordarse, este es un alargamiento y estamos comprimiendo, ¿no? Comprimir le pondremos, a ver, en este caso, ¿no? Entonces, cuando hay alargamiento, obviamente la fuerza elástica intenta regresar a su posición natural y a esto se le llama la fuerza elástica. Pero cuando se le comprime, la fuerza elástica intenta regresar a su posición original y a esto se le llama la fuerza elástica. Entonces, el signo menos solo está indicando que esta fuerza elástica va a tener sentido contrario a la deformación. Esta es la deformación, ¿no es cierto? Entonces, la deformación acá, fíjense, por ejemplo, está siguiendo este sentido, ¿no? Lo estamos alargando a aquel lado. Entonces, este es el sentido en este caso del alargamiento, ¿no? Entonces es contrario, dice, ¿no? Ahora, cuando llevamos a este lado este comprimiento, entonces la fuerza elástica simplemente es la contraria a esta. Solamente eso está indicando el signo. Cuando nosotros trabajamos ya en problemas, este signo menos desaparece cuando dibujamos las fuerzas que intervienen en ese fenómeno físico y solamente le dibujamos al lado contrario de la deformación, ¿no? Como aquí dice, ¿ya? Entonces, una vez ubicado como fuerza, entonces ya le manejamos en su fórmula con el signo positivo, ¿no? En el caso del alargamiento. Y posiblemente cuando haya comprimiento con signo negativo. Pero esta es una fórmula general que era la ley de Hooke, ¿no? Como hemos especificado. ¿Quién es K? Es una constante de recuperación del muelle, ¿no? Es la dureza o el material con lo que se opone al alargamiento o al comprimiento. Entonces, esta es una constante que se le hace obviamente a través de experimentación y se obtiene esta constante de estos resortes o muelles, ¿no? ¿Ya? Además también aquí, en esa oportunidad no hemos mencionado, pero la fuerza elástica es una fuerza variable, no es una fuerza fija. Entonces, como tal, depende de su formación. Fíjense que si esta la vemos como función, este X es variable, porque tiene que ver con la deformación, ¿no? Cuando decimos que se deforma en un alargamiento, cuando se cose una distancia, ¿no? Es decir, se deforma el cuerpo. Pero esa deformación, justamente, es variable. Puede alargarse, digamos, por decir, en una primera instancia, puede alargarse en otra instancia y en otra instancia, dependiendo del fenómeno físico, ¿ya? Ya sea que se alarga o ya sea que se comprima. Luego, es decir, que el fenómeno físico que estaría ocurriendo hace que su aceleración cambie de ese fenómeno físico. Cuando ocurre eso, entonces la física le brinda un estudio particular a esto, que en el caso de la física se llama el movimiento armónico simple. Pero nosotros en nuestro caso no vamos a tomar en cuenta esa variable, sino a la deformación para nosotros no va a variar, no lo vamos a tomar como tal. Es decir, que cuando
el objeto se va a deformar, ahí se va a quedar. O sea, no va a estar cambiando, subiendo, no va a estar variando, en otras palabras, ¿ya? Entonces este resorte teniendo una longitud original L, entonces alargamiento se le llama cuando se estira y recorre un desplazamiento X, y a esto le llamamos deformación, ¿no? Cuando se le comprime, entonces este cuerpo ha sufrido una deformación y este desplazamiento X. Entonces esa es su formulita, ¿no? Veamos algunos casos, fíjense. En el caso de este fenómeno físico, fíjense, de este sistema mecánico. Imaginémonos que para este solamente vamos a hacer, fíjense que está colgado aquí una masa que está soldado a un resorte, ¿no? A un muelle. Originalmente, este resorte tenía una longitud L. Entonces, obviamente que al colgar la masa, entonces ya ha sufrido un alargamiento, ¿no? Entonces le vamos a llamar a esto X. Entonces, para resolver este tipo de problemas con la fuerza elástica, lo primero, al igual que hemos hecho en la parte de dinámica, tenemos que dibujar todas las fuerzas que intervienen en este fenómeno físico. Entonces, como tal, fíjense, hemos dicho que nosotros, esta masa tiene un peso que va dirigido hacia el centro. Pues este es el peso, que sería M por G. Y este resorte, por definición, siendo una fuerza elástica, intenta retornar a su posición original. Entonces, aquí estaría nuestra fuerza elástica, ¿no? Esa sería nuestra fuerza elástica. Ahora, esta fuerza elástica, teniendo aquella fórmula, fíjense, la fuerza elástica, que va a ser menos Kx, a través de deformación, la deformación está yendo hacia abajo, ¿no? Entonces, como es contraria, por ejemplo, este va a ser positivo. Entonces, este tendría que ser, por decir, negativo. Entonces, así le va a cambiar su signo, fíjense. Entonces, le tomamos, digamos, a este lado positivo y a este lado negativo, ¿no es cierto? Porque ¿dónde va a ir el movimiento? Va a ir hacia abajo, ¿no es cierto? En ese sentido, entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, fíjense, bueno, en realidad en este fenómeno físico, a cualquier lado se podría tomar, pero si el peso baja así y esta es la deformación, entonces como su signo está yendo junto con entonces este va a tener un signo, digamos, este va a ser negativo, entonces este va a ser positivo. Entonces, así que este signo menos va a desaparecer, ¿no es cierto? Fíjense que en este fenómeno físico ya no existen más fuerzas que analizar. Entonces, sus ecuaciones simplemente serían así, ¿no? Entonces va a ser la fuerza elástica menos el peso es igual a masa por aceleración. Pero en este caso, como hemos dicho que solamente la deformación no la vamos a hacer variar, no va a tener una variación, entonces este sistema está en equilibrio, entonces, por lo tanto no tiene aceleración, entonces esto es cero, ¿no? Entonces de aquí que la fuerza elástica entonces sería exactamente el peso. Y si nosotros reemplazamos, fíjense, con esa situación que les dije, ¿no? Que el signo, una vez ya ubicado a la fuerza, entonces lleva el signo positivo, entonces esto será M por G, ¿no? Obviamente que de esta relación ya podemos hacer cálculos referente a lo que nos pide el problema, como que lo vamos a hacer a continuación, ¿ya? Tenemos un caso 2, fíjense. En este caso 2, lo mismo, tenemos un resorte que está soldado, digamos, a una parte sólida, pero está en un plano inclinado. Obviamente que el movimiento está yendo hacia este lado, ¿no es cierto? Pero ojo que cuando hemos dicho que la deformación no va a variar, ya tiene un alargamiento, ¿no es cierto? Ya tiene un alargamiento. Entonces, ese alargamiento, entonces, ya me está diciendo que la fuerza elástica va a ser contraria a ese alargamiento. Entonces, de igual manera que en este caso, le vamos a dar el valor positivo. Entonces, pero aquí hay una masa, un cuerpo de una masa M que está actuando, ¿no es cierto? Entonces, dibujamos las fuerzas dibujamos, y entonces tenemos lo siguiente, fíjense, como siempre hemos dibujado la normal, ¿no? La fuerza normal, tenemos el peso, con este mismo, fíjense, el peso, y luego tenemos
peso de la masa, M. Y luego fíjense, aquí en este fenómeno físico incluso podemos considerar rozamiento, ¿no es cierto? Acá estará la fuerza elástica que se resiste a la deformación. Y además que si este va a bajar cuando se ha alargado, tiene una fuerza de rozamiento, y el movimiento hacia este lado, entonces tiene una fuerza de rozamiento, ¿no es cierto? Dirigida a ese lado. Entonces, en este caso, fíjense, ya no tenemos ninguna otra situación. Pero para ahorrarnos tiempo y espacio, vamos a dibujar ahí la descomposición del peso. Entonces, la descomposición del peso va a ser esta, que sería P sub X, y para el eje Y, esto va a ser P sub Y, ¿no es cierto? Entonces, podemos escribir sus ecuaciones, digamos, distinguiendo esa situación. Entonces tendríamos lo siguiente, fíjense, como el movimiento está de este lado, entonces P sub X menos fuerza de rozamiento menos fuerza elástica. Entonces, como hemos dicho que va a permanecer en equilibrio, vamos a respetar su alargamiento. Entonces, este va a ser masa por adhesión, que en este caso va a ser 0, ¿no es cierto? Y para el caso de la vertical va a ser normal menos P sub Y es igual a 0 también, ¿no es cierto? Obviamente aquí podemos reemplazar sus fórmulas para este fenómeno físico, entonces podemos hallar todas las condiciones que me ha brindado el problema, ¿no? Podemos hacer algunos. Por ejemplo, aquí está el ángulo θ, ¿no? Ahí está el ángulo θ. Entonces, el P sub X, por ejemplo, será, el P sub X va a ser igual a P por el seno de z. El P sub Y, bueno, aquí ya estoy reiterando esta parte, va a ser P por el coseno de z. Y la fuerza elástica, en este caso, la fuerza elástica va a ser K por X, ¿no es cierto? Dependiendo del problema y cómo nos dan los datos, vamos a poder reemplazar y resolver este caso, ¿no es cierto? Ahora, observemos un tercer caso. En este tercer caso, fíjense, se está aplicando, bueno, se tienen dos masas, dos cuerpos de masas M1 y M2, y de por medio está soldado entre ambas un resorte, un muelle. Obviamente que si aplicamos una fuerza a este lado y este tiene rozamiento, entonces este resorte o muelle se va a estirar, ¿no es cierto? Va a haber un momento que este le va a aguantar hasta que todo el sistema se va a mover. Pero hemos dicho nuevamente que vamos a respetar la deformación, no vamos a hacer que varíe. Es decir, este muelle ya está alargado. Y cuando va a llegar un momento cuando se empiece a mover esta masa, entonces en ese momento el alargamiento va a permanecer. O sea, no va a variar, en otras palabras, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ese fenómeno físico, hacemos de nuevo dibujamos de nuevo las fuerzas que intervienen. Entonces tendremos la normal 1, su peso, ¿no es cierto? Aquí también tenemos una normal 2, su peso, y las fuerzas de rozamiento, ¿no es cierto? Y esas fuerzas de rozamiento son las siguientes. Esas fuerzas de rozamiento son las siguientes. Ya, a ver, perdón. Entonces, esas fuerzas de rozamiento que intervienen, entonces van a ser de la siguiente manera. Fíjense, en principio, cuando este resorte jala allá, entonces la fuerza elástica se resiste, ¿no? A ver con qué color vamos a dibujar. Fíjense, cuando esta masa le jala a esta masa, entonces aquí la fuerza elástica se resiste, entonces está en ese sentido. Esta sería la fuerza elástica, ¿no? Pero cuando este muelle le intenta jalar, este va a hacer lo propio, ¿no? Entonces aquí también se va a replicar la fuerza elástica. Este problema más o menos estaría funcionando como las cuerdas, ¿no? Como las tensiones en las cuerdas.
Entonces aquí también podemos dibujar las fuerzas de rozamiento, ¿no? Entonces si el movimiento va hacia este lado, entonces aquí hay una fuerza de rozamiento. 1. Y aquí también lo propio, ¿no? Aquí hay una fuerza de rozamiento. 2, obviamente, ¿no? ¿Qué otras fuerzas más intervendrían? Entonces, fíjense, no habría más, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros ahora es escribimos sus ecuaciones y entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces, para la masa 1, en la masa 1 tendríamos el movimiento está hacia ese lado, fuerza menos fuerza elástica menos fuerza de deslizamiento 1. Entonces va a ser a la masa 1. Bueno, en este caso fíjense que en el sistema mecánico va a moverse, ¿no? Entonces ya hay una aceleración, ¿no? Pero va a tener la misma aceleración, obviamente, ¿no? Aceleración y en las verticales va a ser normal 1 menos peso 1 es igual a 0, ¿no? En el caso 2 es lo propio, ¿no? Para la masa 2. Entonces tenemos que, bueno, acá lo vamos a hacer, por favor, vamos a ganar espacio para aquel. Entonces tendremos el siguiente sistema, ¿no? Como el movimiento está hacia ese lado, entonces va a ser fuerza elástica menos fuerza de deslizamiento 2 es igual a masa 2 por aceleración, que es la misma, dijimos, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos que la normal 2 menos el peso 2 es igual a 0. Entonces, al igual que en los tratamientos que hemos hecho para planos horizontales y planos inclinados, de aquí podemos hacer los despejes correspondientes, ¿no? Pero a tener en cuenta que las fuerzas de deslizamiento obviamente van a ser el mu sub k siendo, digamos, un movimiento cinético por su normal, ¿no? Entonces esto, tomarlo en cuenta. Además que tenemos ya una otra formulita que es la fuerza elástica es menos k por su deformación, ¿no? De acuerdo al planteamiento del problema, vamos a poder establecer las relaciones necesarias para hallar algún dato que nos solicite el problema, ¿ya? En el caso en el cuarto caso, entonces fíjense, aquí tenemos un eje al cual hemos soldado un resorte y en su extremo final es un cuerpo de masa m, ¿ya? Al cual se le está haciendo girar en una circunferencia, ¿no? Está girando y está denotando una circunferencia. Entonces, el movimiento podrá ser, digamos, hacia aquel lado, digamos, pero al hacer el movimiento de este cuerpo, obviamente este cuerpo intenta salirse y irse en línea recta, ¿no? Pero quien no le deja es justamente el resorte. Pero el resorte aquí ya se ha alargado. Entonces, nuevamente, como hemos dicho en este caso, vamos a respetar la deformación, es decir, va a mantener un alargamiento constante. En ese caso va a describir una circunferencia, ¿no? Si nosotros dibujamos este pequeño detalle que está aquí con el resorte, tendremos más o menos lo siguiente, fíjense. Aquí estaría nuestra masa, ¿no? Nuestra masa. Entonces, y aquí está el resorte, ¿no? Aquí está nuestro resorte. Entonces, analizamos las fuerzas que intervienen. Al alargarse esto, entonces está denotando una fuerza elástica contraria a la deformación, ¿no? Como está alargada, entonces va a intentar retornar a su posición, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, aquí estaría la fuerza elástica. Y dibujamos también de la misma manera, este va a tener una normal y este va a tener un peso, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, acá lo que no estamos haciendo, creo que pensemos que esto, por ejemplo, se encuentra en un plano, digamos, ¿no? En un plano se encuentra, ¿no? En un plano. Entonces, cosa que, digamos, que se va a apoyar, digamos, en algo que está girando, ¿no? ¿Ya? Porque en el aire sería otra cosa, ¿no? Pero de todas maneras vale la expresión, ¿no? ¿Y cuáles serían sus formulitas? Fíjense, la fuerza elástica, fíjense que la fuerza elástica, en este caso, exactamente va a ser la fuerza centrípeta, ¿no?
Porque la fuerza centrípeta es esta, ¿no? La fuerza centrípeta es una fuerza que apunta hacia el centro de la circunferencia y se denota por C, ¿no? Y que justamente está en el radio, en la línea de acción del radio que le está marcando, digamos, a ese radio, ¿no es cierto? Esa es la fuerza centrípeta. Entonces, en este caso, la fuerza elástica coincide con la fuerza centrípeta. Y en el caso de la normal y el peso, tendremos normal menos peso es igual a 0, ¿no? Entonces, observen que al calcular, digamos, la fuerza elástica, en este caso va a ser la misma fuerza centrípeta, ¿no? Obviamente, de acuerdo, digamos, al problema planteado, podemos encontrar algunos datos que nos pide el problema. Hasta ahí, ¿alguna consulta? Por si acaso, en este último caso, si este no fuera en un plano sólido, el problema se trasladaría a lo que es un péndulo cónico, ¿no? Si fuera, digamos, suspendido, digamos, en el aire, entonces ya sería el tratamiento de un péndulo cónico, por ejemplo, pero con un resorte ya, ¿no? De un extremo, ahí ya tendría que tener un ángulo, ¿no? Y como tal le podemos tratar como péndulo, obviamente, ¿no? En cambio, en este, es como, digamos, fuera de una plancha, digamos, en una máquina, pero donde aquí se ha colocado un objeto, o sea, a través de un resorte. Debe tener un funcionamiento especial, digamos. Pero, ¿qué pasa con este cuerpo? Está describiendo una circunferencia, ¿no? Al describir una circunferencia, ya va a actuar una fuerza centrípeta para la masa m, ¿no? Obviamente. Entonces hemos dicho que la fuerza centrípeta es la fuerza neta que actúa sobre su eje radial, ¿no? Este sería el eje radial, ¿no? Entonces, todas las fuerzas que se encuentran ahí se llaman, todas las fuerzas, la sumatoria de fuerzas se llaman fuerza centrípeta. En todo caso, como el único vector que aquí está actuando porque el resorte quiere volver, ¿no es cierto?, a su origen, porque está estirado, quiere volver. Entonces, esta fuerza elástica que sería del resorte, ¿no?, del resorte, está en el eje radial. Y la fuerza centrípeta siempre se define en el eje radial. Por eso la fuerza elástica es la fuerza centrípeta, en este caso. ¿Ya? Simplemente por su definición, no es por otra cosa. Vamos a buscar solución, entonces acá tengo una parte superior, digamos, y ahí dice, un cuerpo de cine viene colgado de un resorte que se estira 20 centímetros. Vamos a ver, nos vamos a imaginar el problema de un resorte, ¿no? Aquí lo soldamos, digamos, entonces, y el resorte sería así, digamos. Fíjense como ya está colgado y hay un alargamiento, ¿no? Entonces ahí vamos a dibujar un cuerpo de 100 kilogramos. ¿No? Ahí está, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, aquí nuestros datos. Entonces, tenemos una masa M, que sería, digamos, esta, y vale 100 kilogramos, está colgado, ¿no? Y luego dice, se estira 20 centímetros, dice, ¿no? Entonces, ese estiramiento, ese alargamiento o estiramiento, o también lo que ha elongado el resorte. Y allá dice que vale 20 centímetros. Bueno, lo colocaremos 20 centímetros. Y entonces, obviamente, este X es 0,2 metros, ¿no? En el sistema internacional, vamos a tomar en cuenta, ¿no? Luego dice, calcula la constante de elasticidad. ¿Quién es la constante de elasticidad? Es el parámetro K, ¿ya? Este K, en el video, en la explicación, se mide en newtons por metro, ¿ya? En newtons por metro. Entonces, esta es la constante de elasticidad que hay que calcular. Y calcula la constante de elasticidad de resortes. Ahora dice, bueno, este es un segundo caso, ¿no? Primero nos vamos a ir al primer caso, ¿ya?
En el otro caso pide deformación, pero eso es otra situación. Ya, entonces ahí está, fíjense. Ahora, en nuestro tratamiento, acá, digamos, era la longitud inicial, digamos, de ese resorte. Esta era la longitud inicial del resorte. Y este sería el alargamiento, ¿no? Esta partecita sería nuestro alargamiento, que en este caso es 20 centímetros, ¿no? Entonces, para eso, ahora nos dibujamos el peso, como ya sabemos, el peso. Y no hay nada más que tratar, ¿no? Este fenómeno físico colgado del cuerpo está en equilibrio. No hay aceleración hacia arriba, obviamente, ¿no? Entonces, nuestro planteamiento va a ser, fíjense, que bueno, acá el resorte, nos estamos dibujando la fuerza elástica, el resorte intenta volver siempre, entonces aquí estaría nuestra fuerza elástica, ¿no? La fuerza elástica es contraria siempre a la deformación. Intenta regresar, esta es la fuerza elástica, este es el peso, ¿no? Entonces, como está en equilibrio, pues una de nuestras ecuaciones, ya sea en cualquier orden, digamos el movimiento está hacia este lado, entonces va a ser P menos fuerza elástica, igual tendría que ser a masa por aceleración, pero la aceleración, como está en equilibrio, es cero, entonces eso es cero. ¿Entendido? Eso es cero, ¿ya? Ahora, tenemos lo siguiente, ¿no? En este caso, claro, podríamos despejar. P es en todo caso la fuerza elástica, por una parte, ¿no? ¿Qué más podríamos obtener? Fíjense, aquí podríamos hacer ya un reemplazo directo. Fíjense, con esto, a ver, para efectos de entendimiento, esto lo vamos a hacer así, ¿ya? Así, ¿ya? Y entonces, la fuerza elástica, esta fuerza elástica, como hay alargamiento, entonces va a ser K por X. Igual al peso, pero el peso es masa por gravedad, ¿no es cierto? Entonces, ahora aquí, lo que me piden es el K. Entonces, el K de espejo sobre X sería, ¿no? Entonces, aquí, como ustedes se darán cuenta, no es nada complicado. La masa vale 100. La gravedad 9,8. Dividido la deformación, ¿eso qué es? 0,2. Fíjense que acá, por ejemplo, en la parte de arriba, el mg es peso. Y el mg se mide en newtons, ¿no? Este es un peso, entonces este es en newtons. En cambio, el x, como es una deformación, viene en metros, ¿no? Entonces, este K, que hemos hallado que es la constante de elasticidad, va a estar medido en newtons por metro. Obviamente, ¿no? Entonces, de aquí que K va a ser igual. 4.900, Inge. Ya, gracias. 4.900 newtons por metro. Entonces, esta sería nuestra solución, ¿no? Decía, calcula la constante de elasticidad. Ahora, en el caso, dice, en el segundo caso, digamos, a este le podemos llamar aquí inciso A y este inciso B, ¿no? Así tal como estaba en el enunciado recopiado. Entonces dice, ahora si el cuerpo fuera de 60 kilogramos, dice, entonces, ¿cuánto es su deformación? Dice. Ese es en el caso del inciso A, digamos. En el caso del inciso B, dice que ahora la masa, el cuerpo tuviera 60 kilogramos, ¿no? 60 kilogramos. Entonces, ahora aquí, esta constante de elasticidad ya ha sido calculada. Nada tiene que ver con el peso en todo caso, ¿no? Es solamente es por deformación. Entonces, nuestro K valdría 4.900 newtons por metro. Porque la constante de elasticidad solamente viene determinada por la característica intrínseca de lo que es el resorte, el fierro, su grosor, su dureza.
por esa característica vendría la constante de elasticidad. Imagínense que fuera un resorte bastante grueso, entonces estirarlo va a ser muy complicado, ¿no? Su constante de elasticidad puede ser muy grande. En cambio, si digamos fuera uno delgado, como que utilizamos en algunos mecanismos bastante simples, como resortitos, entonces su constante de elasticidad puede ser menos, ¿no? Entonces, en este caso, ya se ha hecho el cálculo de la constante de elasticidad. Entonces, ahora, ¿qué más tenemos? Dice, si fuera 60 kilogramos, ¿cuánto vale su deformación? Es decir, me está preguntando por X, ¿no? Claro, bueno, en este caso sería KX igual a MG dividido K, ¿no? Bueno, este ejemplo es, no diré sencillo, pero entonces, en este caso va a ser 60 por 9,8 dividido 4.900, ¿no? Ya. Entonces, fíjense que este es Newton por metro, el de arriba es Newton. Newton por Newton se va a anular y esto va a dar en metros, ¿no? 0.12. Gracias. 0,12 metros, ¿no? Obviamente en centímetros va a ser 12 centímetros, ¿no? Ya, entonces esa sería nuestra respuesta a la deformación cuando tiene ese peso de 60, ¿no? A ver, hagamos un segundo ejercicio. En un plano inclinado de 30 grados, dice, se encuentra un cuerpo de 15 kilogramos en reposo sujeto a un resorte, dice. Ya, pues a ver, dibujemos eso. Solución. Entonces, en un plano inclinado, entonces el plano inclinado sería así, ¿no? A ver, ahí vamos a dibujar, digamos ahí, 30 grados ya más o menos. ¿Así? Y este sería el horizonte, ¿no? Horizonte. Y esto dice que vale 30 grados. Ahora, dice, se encuentra sujeto, dice, ¿no? Dice, en un plano inclinado se encuentra un cuerpo de 15 kilogramos en reposo sujeto a un resorte, dice. Bueno, así sería, ¿no? Aquí, digamos, nos dibujamos algo fijo, ¿no? Y aquí le vamos a colocar un resorte. Ya, como que así está. Ahí, digamos. Ya está estirado. Y aquí está el cuerpo. ¿Vamos? Entonces, ya es nuestra figura, ¿no? Se encuentra sujeto, dice, un cuerpo de masa igual a 15 kilogramos. A ver, colocaremos datos. Entonces tengo una masa M igual a 15 kilogramos, ¿no? 15 kilogramos, ya. El ángulo θ, bueno, lo escribiremos para su visualización. Dice cuyo coeficiente de fricción estático. Le llama estático porque este cuerpo, al estar sujeto a este resorte, en un instante de tiempo ya está estirado el resorte y la masa permanece, como les digo, no se mueve, ¿no? Se ha quedado en equilibrio. Entonces, aquí este coeficiente mu es estático, ¿no? Porque no se mueve, ¿ya? Entonces, eso es de 0,3. ¿Ya? Posible que alguien lo vea también como que si ese coeficiente fuera dinámico, pero en ese caso ese dinámico va a permanecer en reposo, digamos, ¿no? Fijo va a aparecer. ¿Ya? Pero digamos para nosotros estático porque no se mueve. La constante de elasticidad del resorte es 100 newtons por metro, dice, ¿no? 100 newtons por metro. Esa es la constante de elasticidad de ese resorte. ¿Ya? Luego dice, calcula el alargamiento del resorte. Entonces, ¿cuánto vale X? ¿Ya? Entonces, ahora nosotros nos vamos a dibujar las fuerzas que intervienen en este cuerpo. Entonces, como ya sabemos, este al posarse, entonces este tiene una normal y además tiene un peso, ¿no? Bueno, aquí con otro color.
Este tiene un peso, ¿no? Este es el peso del cuerpo. Ahora seguimos dibujando. Esto está alargado. La fuerza elástica, entonces, les responde hacia aquel lado, ¿no? Entonces, esa es la fuerza elástica. Está con alargamiento, por si acaso, ¿no? Entonces, vamos a tomar en su formulita como positivo. Y luego dice, hay una coeficiente de fricción. Este estático, quién sabe, habrá que usarlo, ¿no? A ver, entonces vamos a ver, ¿ya? Entonces, como el movimiento está hacia este lado, más o menos es la idea, ¿no? Que se está moviendo a ese lado, entonces no podría moverse así, obviamente, ¿no? Porque esto siempre va a tender a desbalar. Entonces, aquí hay una fuerza, aquí se lo vamos a dibujar, y esa es la fuerza de deslizamiento. Ya, esa es la fuerza de deslizamiento, estático en nuestro caso. Y ahora lo que tenemos que hacer es descomponer el peso, ¿no? Descomponemos el peso ahí mismo. Entonces, aquí estaría el P sub X, siempre guiando en ese eje, y aquí estaría el P sub Y, ¿no? Y este 30 grados se estaría repitiendo aquí, ¿no? Como ya hemos estudiado. Entonces, escribimos sus ecuaciones. Ojo que esto está en equilibrio, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían sus ecuaciones? A ver, alguien me dicta del eje X. En el eje X. Sería P sub X Ya, menos fuerza de fricción FR ya, menos la fuerza elástica ya, igual. a masa por aceleración, pero está en, como no hay aceleración sería 0. Cero, muy bien. ¿Y la ultimita? No, la normal menos P sub Y igual a 0. Eso, ¿no? Ahí están sus ecuaciones, fíjense. Esas son sus ecuaciones de ese fenómeno físico en nuestro caso, ¿no? Ya. Ahora, pero aquí también tenemos una otra fórmula que la podemos escribir, que sería que la fuerza elástica es igual a, bueno, en este caso, K por X, ¿no? Acá lo vamos a calcular. Entonces, esto es P, el P sub X, ¿no? Como es opuesto, es el seno, ¿no? P por el seno de 30 grados, ¿no? Bueno, acá también el peso es mg, ¿no? Masa 15 por 9,8, es peso por su adyacente, coseno de 30 grados. ¿Qué más necesitamos? Esto. El peso, ¿cuánto sale 15 por 9,8? 147. Ya, y este Tomás, por favor, este es 147. Entonces, ahora, 147 por seno de 30. Bueno, es la mitad, ¿no? Seno de 30 es 0,5. Sí, a ver, 147 por seno de 30. 73,5. Eso, ya. Y ahora el 147 por el coseno de 30. 127,30. Gracias, 127,33. Listo, ahí está, ¿ya? Y esta fuerza de deslizamiento más vamos a calcular. La fuerza de deslizamiento es igual a mu sub S por la normal, ¿no? Pero la fuerza de deslizamiento es mu sub S, que vale 0,3 por la normal, pero la normal, bueno, acá es P sub Y. Entonces esto es P sub Y. Entonces la fuerza de deslizamiento entonces va a ser igual 0,3 por P sub Y, pero P sub Y vale 127,3. 38,2. Ya, gracias. 38,2 newtons, ¿no? Ahora, en esta parte, ¿no? De esta ecuación, vamos a escribir el.
Fíjense que aquí lo que me pide allá es el X, es decir, voy a despejar este, ¿ya? Entonces la fuerza elástica va a ser igual. Solo paso a este lado. Pues va a ser P sub X menos fuerza de deslizamiento, ¿no? Pero la fuerza elástica es, como hemos dicho, K por X. El P sub X hemos calculado es 33,5 menos la fuerza de deslizamiento, que es 38. Bueno, en este caso, para ver un ratito. PX es 73.5. Que es 73.5, sí. Ah, Ahí. perdón. Ah, ya, gracias. Entonces, este es 73, ¿no? Menos la fuerza de deslizamiento, eso es 38,2. Y claro, X que me pide va a ser esta resta, lo colocaremos nomás. Y vayan calculando, por favor, esto, 38,2, dividido el K, pero el K es 100. Entonces el X va a ser igual 0,35. 35, ya. Esto es metros, ¿no? Si queremos especificar más entendible, digamos, 35 centímetros, ¿no? O esto, ¿no? Uno de los dos. Y ahí estaría resuelto nuestro problema. Entonces dicen un terreno horizontal. ¿Vean? Ahí está el terreno horizontal. Entonces tienen dos cuerpos unidos por un resorte, ¿no? Fijamos los dos cuerpos. Uno es de 10 y el otro es de 4,5. Entonces, respectivamente, esta es la masa 1 y aquí está la masa 2, ¿no? Un poquito más grande. Ahí. Es la masa 2. Están unidos por un resorte. Tenemos la constante de elasticidad de este resorte es K igual a 85 newtons por metro. Por una parte, ¿no? Masas de 10 kilogramos, la masa 1 vale 10 kilogramos. La masa 2, 4,5. Ahí está, ¿no? Coeficiente de deslizamiento, en este caso cinético, porque va a haber movimiento, entre el mu sub K es 0,1. Ya, luego tenemos, dice, se aplica una fuerza a la izquierda en la masa 1. Entonces acá, ¿no? Se aplica una fuerza, se le jala, digamos, las palabras, ¿no? Y esta la vamos a llamar una fuerza F. Entonces nuestra fuerza F vale 50 newtons. Vamos, ¿no? Luego dice, calcule la aceleración del sistema. Interrogante, y la elongación del resorte. La elongación es la deformación, para nuestro caso es X. ¿Ya? Esos son todos nuestros datos. Ahora, tenemos todo ya comprendido, el bosquejo del problema, todo. Lo que hacemos es dibujar las fuerzas que intervienen, ¿no? Entonces, como están apoyadas en un plano, aquí hay una norma, aquí hay una norma. Como hay pesos, aquí está el peso 1, aquí está el peso 2. Hasta ahí comprendido, ¿no? Luego, tenemos, ¿qué más tenemos hoy? Ahí fíjense, tengo la fuerza. Ahora, como hacia este lado está el movimiento, y hay un coeficiente de fricción, entonces, perdón, cuando este cuerpo jala a este cuerpo a través de este resorte, o sea, se va a estirar hacia este lado, entonces, este va a intentar retornar el resorte a su lugar original, es decir, aquí hay una fuerza elástica, ¿no? Como lo vimos. Esta sería la fuerza elástica, ¿no? Ahora, cuando este cuerpo es jalado por este resorte se va a estirar hacia este lado. Entonces va a intentar regresar a su posición natural. Entonces, esta va a ser la fuerza elástica.
¿no? Ese es el verdecito, ¿ya? Ahora, como se está moviendo a la izquierda, entonces hay una fuerza de deslizamiento. Fuerza de deslizamiento aquí, ahora te voy a colocar 1. Y aquí va a ser la fuerza de deslizamiento 2, ¿no? La fuerza de deslizamiento siempre se opone al movimiento. Es contrario a este movimiento. Este movimiento está de este lado, entonces las fuerzas de deslizamiento de ese lado. ¿Qué otra cosa más habrá que analizar? A ver, me dicen. Eso es todo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Listo, ¿no? Lo que hay que tomar en cuenta es la formulita, ¿no? Fíjense cómo va a haber alargamiento nuevamente. Entonces, nuestra fuerza elástica, por si acaso, va a ser igual a K por X, ¿no? En el alargamiento siempre se deshace. Ya, a ver, a los jóvenes que han participado anteriormente, voy a anotarles para puntaje como hemos hecho. Ahora, a ver, alguien me dicta las ecuaciones de este, ya, para practicar siempre. Bueno, si quieren... Inge, yo. A ver, adelante. Las ecuaciones serían F Ya, menos fuerza de elasticidad menos fuerza de deslizamiento 1 y igual a m sub 1, claro, por aceleración. listo, gracias. ¿Y la parte de vertical? El otro sería, pues sigue, ¿no? Con la masa 1. No, acá. Sí, con la masa Sí, uno. la normal 1 menos Ya. el peso 1 igual a 0. Gracias. Este sería la masa 1, ¿no? A ver, otro estudiante. La masa 2. Adelante. Fuerza de elasticidad Ya. menos fuerza de fricción igual masa 2 por Perdón, aceleración. me dijiste, ¿no? Menos. Fuerza de fricción 2 igual masa 2 por aceleración. Ya. ¿Y la vertical? Normal menos peso 2. Entonces, 1 y 2. Copio entonces la 1 sería F menos fuerza elástica menos fuerza de deslizamiento 1 igual a masa 1 por aceleración. La 2 es fuerza elástica menos la fuerza de deslizamiento 2 igual a masa 2 por aceleración. Hemos dicho, bueno, ustedes ya lo han pensado, lo sumamos, se anulan, entonces me quedaría F menos fuerza de deslizamiento 1 menos fuerza de deslizamiento 2 igual a masa 1 más masa 2 entre paréntesis por aceleración. Entonces la aceleración va a ser igual a fuerza F menos fuerza de deslizamiento 1 menos fuerza de deslizamiento 2 dividido la masa 1 más la masa 2, ¿no? Entonces, en esta última fórmula, lo que nosotros tenemos que calcular es esos datos, ¿no? F tengo, ¿dónde está mi F? Acá está 50, la fuerza de deslizamiento 1 me falta, la normal 1 es igual a peso 1 y peso 1 es M1G y eso es, la masa 1 vale 10 por 9,8 por 10, entonces esto es 98 newtons, ¿no? En el caso de la masa 1. En el caso de la masa, perdón, en el caso del N2, pues tengo que N2 es igual a peso 2, es igual a masa 2 por gravedad, y eso es masa 2 que vale, donde estamos, 4,5. ¿Alguien eso me lo multiplica? 4,5 por 9,8, ¿cuánto da? 4,5 por 9,8. 44.1. Gracias. 44,1 newtons, ¿no? Ahí está. Ya tengo el N1 y el N2, entonces la fuerza de deslizamiento 1, entonces va a ser igual a mu sub K, que sería aquello por su normal 1. Entonces esto es mu sub K es 0,1 por la normal 1. Pero la normal 1 es 98. Y esto me da igual. La fuerza de deslizamiento 2 va a ser mu sub K por la normal 2. Y esto es 0,1 por la normal 2, que vale 44,1.
Ya, en el primer caso, 0,1 por 9,98. Ah, esto es 0,9,8, ¿no? Ya, y en este caso, 0,1 por 44, 4,4, ¿no? 4.5. Gracias. Ahí está, ¿ya? Entonces, acá, esos son cálculos auxiliares. Entonces, ahora aquí empezamos. La fuerza F es 50. La fuerza de deslizamiento 1 es 9,8. Menos la fuerza de deslizamiento 2 es 4,1. 41, perdón. Dividido masa 1 más masa 2. Ya es directo, ya 14,5. 2,47. Gracias. 2,47 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Y esa es nuestra primera respuesta, ¿no? Como hemos pedido aceleración. Calcula la elongación del resorte X. Entonces despejo la fuerza elástica, ¿no? La fuerza elástica va a ser igual. 2, va a ser masa 2 por aceleración. Y va a ser ¿dónde estamos aquí? Más fuerza de deslizamiento 2, ¿no? Como hay alargamiento, esto es Kx. Entonces tengo masa 2 que vale 4,5 por la aceleración que vale en este caso 2,47 más la fuerza de deslizamiento 2 que vale 4,41. Ya, entonces el X, entonces despejo el X. Entonces esto es 4,5 por 2,47 más 4,41 dividido K. Lo voy a hacer directo, ¿ya? Dividido K, pero el K vale 85. Entonces el X vale 18. 0,18. Y ahí está, metros. Ya, bueno, jóvenes, en esta parte, que es el capítulo nuevo, que tiene que ver con trabajo y energía, fíjense, vamos a repasar algunos conceptos. Capítulo 5, ¿no? Bueno, aquí habla de un término que es trabajo y de otro término que es energía, ¿no? El trabajo propiamente, si nosotros lo analizamos en la vida real, no quiere decir con un esfuerzo físico. Por ejemplo, este objeto que estoy sosteniendo, puede ser que estoy aplicando una fuerza para detener a este objeto que es un libro, y ese supuesto trabajo que estoy haciendo de sostener este libro no implica necesariamente este concepto de trabajo, porque el trabajo en realidad es que cuando tú realizas ¿cómo se puede decir? Una actividad, entonces es que vas a seguramente efectuar algunos cambios respecto de ese fenómeno que lo vas a realizar. Por ejemplo, si yo este libro agarro y lo traslado a otro lugar, entonces estoy generando un movimiento. Entonces ese recién está refiriéndose a un trabajo. No es al esfuerzo físico que uno hace. Entonces el trabajo es como, digamos, yo me puedo, digamos, inclinar y alzar este libro. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un desplazamiento de una posición en otra posición. Al mismo tiempo estoy generando un movimiento. Entonces, en ese marco se entiende el trabajo. Ahora, la energía lo que hace propiamente mide la capacidad del trabajo, mide la capacidad del movimiento que estás haciendo. Entonces, estos dos términos tienen que ver en ese sentido. El trabajo tiene que se ve referente al movimiento o a la posición, y la energía mide lo que está haciendo ese trabajo. Ambos tienen una relación. Vamos a empezar algunos conceptos, primero muy básicos, digamos, y a medida de esta introducción vamos a entrar al concepto de lo que es el trabajo y la energía. Ya, fíjense, aquí he hecho un resumen, dice el trabajo. El trabajo, como ya les mencionaba, implica o determina una fuerza necesariamente para que haya un traslado. Y obviamente determina un desplazamiento, porque vamos a recoger algo, ¿ya? Ahora, este trabajo puede ser mover un cuerpo de un lugar a otro. Puede ser estirar un resorte, ¿no?
Cuando manejas, por ejemplo, un arco y vas a flechar y estiras, entonces estás haciendo un trabajo. Lo mismo, ¿no? Estirar un resorte, ¿ya? Ahora, el trabajo, aquí bien importante, el trabajo no es un vector, ya es un número, es un escalar. El trabajo es un escalar, ¿ya? Y aquí estoy precisando, no es vector. La unidad de medida del trabajo es el julio, que vamos a denotar por J. Este julio representa 1 Newton por metro. No es como el torque, por si acaso, ¿ya? El torque también se mide en Newton por metro, pero no es la misma medida, ¿ya? Entonces, 1 Newton por metro es un julio, como vamos a ver seguramente los ejemplos. Vamos a denotar al trabajo por la letra W, ¿ya? Algunos textos denotan al peso por W. Eso siempre y cuando uno tenga práctica ya lo puede manejar, pero el trabajo para nosotros va a significar el W. Su unidad de medida es el julio. Una fórmula básica que se emplea para el trabajo de inicio es esta formulita. Se dice que el trabajo es igual a la fuerza por las distancias recorridas, ¿ya? La fuerza por las distancias recorridas. Entonces, es el trabajo que, por ejemplo, cuando realizamos el movimiento de un cuerpo a otro lugar. Por ejemplo, fíjense, tenemos este pequeño ejemplito. Digamos, queremos mover este cuerpo una cierta distancia. Entonces, agarramos una fuerza y la vamos a desplazar una distancia. Entonces, una distancia, ¿no? Entonces, queremos llevar este cuerpo a esta otra posición en un plano horizontal, digamos. Ahora, aquí es bien importante lo siguiente, que este desplazamiento, como se puede observar, va en aquella dirección, ¿no? Entonces, este es el desplazamiento. ¿Ya? Ese es el desplazamiento. Entonces, como hemos dicho más antes, esta fuerza es un vector y el desplazamiento también es un vector. En este caso, fíjense, la fuerza y el desplazamiento están yendo en la misma dirección. Según esta formulita, fíjense, ¿qué pasaría si nuestra fuerza fuera, digamos, 60 newtons? Bueno, a ver, otro valorcito. Podemos dar 40 newtons. Y la distancia que puedes recorrer, digamos, fuera unos 3 metros, digamos, ¿no? Entonces, según esta fórmula básica, el trabajo que vamos a lograr en este fenómeno físico dice, el trabajo va a ser igual, dice, fuerza por distancia, ¿no? Este está en newtons y este está en metros. Entonces, esto es 120, 4 por 3, 220 newtons por metro. Debería de ser así, ¿no? Pero como su unidad de medida va a ser el julio, entonces esto va a ser 120 julios. Entonces, ese es el trabajo que esta fuerza desarrolla. Esta es una fórmula básica, ¿no? Ahora, fíjense, ¿qué pasaría si nuestra fuerza, como acá, no es horizontal? Fuera, digamos, una fuerza oblicua, digamos, ¿ya? Entonces, digamos, así jalamos ahora este objeto para mover en aquella posición. Entonces, pensaremos en lo siguiente, fíjense. En esta fórmula, fuerza por distancia, ¿no? Pero la fuerza aquí es horizontal. Entonces, nosotros debemos de distinguir aquí una fuerza horizontal, no esta fuerza oblicua, ¿no? Entonces, para eso, fíjense, vamos a formar un ángulo, ¿no? Digamos que fuera 60 grados. Pero como nosotros no tenemos una fórmula para este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, pensemos primero el desplazamiento que sea 3 metros. ¿Ya? Entonces, el desplazamiento, como ustedes pueden observar, siempre es hacia aquel lado. En cambio, esta fuerza, claro, está apuntando hacia aquel lado, pero no tenemos esta definición básica. Entonces, lo que hacemos es la descomposición, fíjense. Entonces, este es el F de Y en el eje Y, y este sería nuestro
F de X, ¿no? Este en realidad será la fuerza, haciendo una referencia, digamos, a este ejemplo, ¿no? Pero este F de X nosotros sabemos que es F por el, como es adyacente, es el coseno de 60 grados. En realidad, esta fuerza F de X es esa. Si nosotros nos adecuamos a su fórmula, entonces el trabajo dirá es fuerza por distancia, ¿no? Que sería 3 metros. Pero este F de X para nosotros es F coseno de 60 grados por distancia, sería 3, ¿no? Ahora, bueno, aquí no le hemos dado el valor, digamos, aquel mismo valor, digamos, tiene, ¿ya? Para nuestros efectos de cálculo. Digamos, vale 40 newtons. En este ejemplito, ¿no? Entonces, si fuera así, fíjense, entonces el trabajo desarrollado sería F, que sería 40 newtons, coseno de 60 grados, 1/2, y este es 3, ¿no? Y el resultado me dará, esto sobre esto es 1, 20, y 20 por 3, 60 julios, ¿no? Entonces, fíjense que en la diferencia entre estos dos ejemplos, aquí me ha dado 120 julios y aquí me ha dado 60 julios. Pero, ¿cuál es la diferencia en que aquí, por ejemplo, se ha formado un ángulo, ¿no? Normalmente esta definición básica manejamos, ¿ya? Eso es en cuanto para entender el trabajo. Ahora observen, dice, aquí un título, trabajo de una fuerza constante. Hay trabajos de fuerzas constantes y de fuerzas variables. Nuestras fuerzas que vamos a emplear van a ser fuerzas constantes. Dice así, el trabajo W de una fuerza constante sobre un cuerpo vamos a definir o se define como el producto escalar o producto punto de los vectores fuerza y el vector desplazamiento. Este es vector, ¿ya? Entonces, ahora aquí vuelvo a reiterar, siempre en dirección del desplazamiento, como les he dicho, ¿ya? Luego vamos a ver cómo va a actuar esta formulita en esta definición básica. Dice que el trabajo de una fuerza es el producto del escalar de esa fuerza por su desplazamiento, pero producto escalar. ¿Qué es el producto escalar? Pues ya hemos repasado nosotros en vectores su definición, pero la hemos anotado como producto punto, ¿no? Entonces tenemos ahí el producto escalar. Eso quiere decir entonces que esta definición es el trabajo es el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento, ¿ya? Ahora fíjense, vamos a recordar lo siguiente, ¿qué cosa era el producto escalar? Teníamos dos definiciones. Una primera es esta y una segunda es esta, ¿no? O sea, estas dos, quiero decir. El producto escalar de dos vectores va a ser igual al módulo del vector, al tamaño de este vector, por el tamaño del otro vector, por el coseno de alfa. ¿Quién era alfa? Alfa era el ángulo entre estos dos vectores, ¿ya? Eso por una parte, recordamos de la primera parte de vectores. También hemos dicho que el producto escalar, si está escrito en términos de sus componentes, este vector A, digamos, pensando en el plano, ¿ya? Porque en el espacio es con AZ también, ¿no? Este vector A es AXY más AYJ, ¿no? Escrito en su forma con sus componentes. Y luego B, lo propio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacíamos? A por B, A producto escalar por B, es simplemente este por este más este por este, sin considerar los X, porque sabemos que I por I, producto escalar, es 1. Ya dijimos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, no? Y J por J es 1, entonces por eso es que aparece esto, ¿ya? Son dos definiciones, pero esta vamos a utilizar momentáneamente. Ahorita vamos a hacer un ejemplo con este más, ¿ya? Entonces, si el trabajo es un producto escalar, entonces como acá, ¿no es cierto? Entonces el producto escalar se define como el módulo de este vector, el módulo del vector desplazamiento por el coseno de su ángulo entre estos dos, ¿no? Más aún todavía, fíjense, el trabajo entonces va a ser el módulo del vector fuerza es F solamente, el módulo del desplazamiento, este es vector,
es delta R, ¿no? Es el cambio de desplazamiento, ¿no? De un punto a otro punto. Entonces, es F por delta R por coseno de alfa. ¿Quién es este alfa? Ángulo entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Entonces, este resultado aquí es sumamente importante, ¿ya? Vamos a encerrar con rojo y bien marcado. Entonces, esta es su definición. Esta, ¿ya? Entonces, esa es la definición del trabajo. Está bien remarcadita. Ya, esa es su definición. Aquí es importante también el ángulo, este alfa, va a ser el ángulo entre esos dos vectores. Entonces esta es una parte básica. Ahora fíjense allá. Algunas consideraciones. Esta teoría se puede extender bastante, pero lo estoy haciendo bastante resumido y bien conciso. Dice aquí, fíjense, el trabajo de una fuerza va a ser máxima si se logra, dice, cuando esa fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido. Me está diciendo lo siguiente, fíjense, que si yo aplico una fuerza F, y aquí está el desplazamiento, el vector desplazamiento, entonces el trabajo va a ser máximo si estos tienen la misma dirección y sentido. Cuando esto ocurre, el trabajo es máximo. ¿Ya? Ahora dice, si el ángulo entre la fuerza y, aquí me falta, entre el vector fuerza y el vector desplazamiento está, dice, entre 90 y 180, aquí es vector, ¿ya? Aquí, vector, está entre 180, puede ser 180, pero no vamos a considerar 90, pero si está en ese rango, ese ángulo, bueno, allá le hemos colocado alfa. Entonces, si está en ese rango, entonces el trabajo va a ser negativo, ¿ya? Va a tener un signo menos, si quieren, en sus cálculos, como en forma analítica. Ahora, si el ángulo entre esos dos vectores es 90 grados, si entre estos dos vectores es 90 grados, luego el trabajo va a ser nulo, quiere decir que va a ser cero. ¿Ya? El trabajo va a ser cero. Eso está diciendo en esa parte. El trabajo va a ser cero. ¿Ya? Vamos a ver algún ejemplo, fíjense. Podemos hacer este ejemplito. A ver, creo que aquí tengo anotado. Entonces, acá está. Fíjense, vamos a considerar nuestro ejemplo anterior. Fíjense, aquí tengo el mismo ejemplo, ya este ejemplo de acá vamos a tomar. Ahora vamos a tomar literalmente la definición. Nosotros vamos a mover digamos aquí con un ángulo de 60 grados, con la horizontal, y le vamos a mover un desplazamiento, ¿no? Vamos a ver lo mismo, fíjense. Este desplazamiento de allá era 3 metros, ¿no? Y el desplazamiento obviamente está hacia este lado, ¿no? Nuestro delta R. Esta es nuestra fuerza F, que era 40 newtons, ¿no? Entonces, queremos determinar el trabajo de esta fuerza. Entonces diremos, el trabajo de la fuerza F va a ser su fuerza por, ¿no? Según esta definición, por el desplazamiento por el coseno de su ángulo. ¿Cuánto vale el desplazamiento? Por el desplazamiento, en este caso le colocaremos delta R por el coseno de su ángulo, que sería 60 grados. Entonces ya no estoy haciendo la descomposición, me estoy yendo a la definición. Entonces el trabajo de esta fuerza F pues va a ser igual a 40 por el desplazamiento, que sería 3, por el coseno de 60 grados, que es 1/2. Y claro, el trabajo de la fuerza, de esa fuerza, va a ser igual 60 newtons, ¿no? Perdón, 60 julios, porque es un trabajo, ¿no es cierto?
Hemos obviamente reiterado, pero nos hemos ido ya a la definición tal como decía. ¿Ya? Un segundo ejemplo que podríamos analizar, ahora pensando en estos criterios, es el siguiente. A ver, vamos a analizar las fuerzas que intervienen ahora en un cuerpo. Fíjense, de la misma manera queremos mover un cuerpo de una masa M. Este tiene una masa M y la queremos mover una distancia. Vamos a efectuar un trabajo, ¿no? Es cambiar de una posición a otra posición, ¿ya? Entonces, ¿cómo será? Fíjense, en esta masa nosotros queremos aplicarle una fuerza. ¿Ya? Queremos aplicar una fuerza. Entonces vamos a decir aquí que el terreno es liso, por ejemplo, que no tiene rozamiento. Entonces hacemos nuestro análisis. Este tiene un peso, ¿no? Además tiene una normal, ¿no? Como hemos hecho en dinámica. Y este va a sufrir un desplazamiento, digamos delta R. Entonces nosotros queremos saber cuál es el trabajo que desarrolla esta fuerza. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí están interviniendo esta fuerza, el peso es una fuerza y la normal es una fuerza. Entonces, vamos a hablar posteriormente sobre la fuerza neta, sobre el trabajo neto, perdón. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el trabajo de la fuerza F que desarrolla, bueno, esta fuerza, ¿no? Para mover a este cuerpo. Entonces, como ya hemos dicho, es la fuerza por el desplazamiento por el coseno de su ángulo. Pero el desplazamiento, fíjense, es este. O sea, en ese sentido se está desplazando. Y la fuerza F está yendo en su misma dirección. Entonces la pregunta es, ¿qué ángulo forma, digamos, aquí, fíjense, este es F, y ahí mismo está el desplazamiento? ¿Qué ángulo forman entre ambos? No tiene ángulo. Entonces eso es 0 grados, ¿no? Entonces, al ser 0 grados, entonces hacemos el cálculo y resulta que tenemos lo siguiente, ¿no? Que el trabajo de la fuerza F es simplemente fuerza por desplazamiento. Ahora fíjense, el trabajo del peso, porque el peso también es una fuerza, va a ser el peso por el desplazamiento por el coseno de su ángulo. ¿Qué ángulo forman la fuerza, el peso, que es una fuerza, con el desplazamiento? Si se observa bien, este con este forman 90 grados. Entonces va a ser entonces coseno de 90 grados. Entonces, coseno de 90 grados, pero para nosotros vale, el coseno de 90 grados vale, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Coseno de 90 grados vale 0. ¿No? Porque es la horizontal, ¿no? Coseno de 90 vale 0. Entonces, el trabajo del peso en este caso es 0, ¿no? Hemos dicho por eso, ¿no? Si el ángulo entre F es 90 grados, el trabajo es nulo, entonces esto es 0, ¿no? Ahora nos vamos al trabajo de la normal. El trabajo de la normal, pues va a ser igual. La fuerza normal por el desplazamiento por el coseno de 90 grados también, porque forma también 90 grados. Pero como esto es 0, entonces el trabajo de la normal, en este caso es 0. Se puede observar eso, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplito hemos hecho un análisis referente a los trabajos que desarrollan después. Aquí fíjense que también se puede analizar el trabajo de la fuerza de deslizamiento. En su momento lo vamos a hacer, ¿ya? Un caso más. Repasaremos esta parte. Tomaremos como a la fuerza, nos pueden dar en un ejemplo obviamente, ¿no? Digamos, tomaremos a ver en el caso de que sea una fuerza en el plano. Se tiene una fuerza
Ahora descompuesta como vector, perdón, como vector, en la componente X con el vector Y más la fuerza en la componente Y en J más la fuerza en Z en K, ¿no? En el espacio. Y tendríamos el desplazamiento como lo siguiente. A ver, aquí me he anotado. Entonces va a tener una coordenada X y en el espacio siempre la coordenada Y para J y la coordenada Z en el alto, ¿no? Entonces queremos hallar el trabajo, ¿no? Queremos hallar el trabajo. ¿Cómo lo hacemos? La definición dice que es el producto escalar, ¿no? La definición. Entonces el producto escalar de dos vectores en términos de sus componentes simplemente es el producto de sus componentes en cada posición de I, J y K, ¿no es cierto? Aquí es AX por BX y AY por BY. Entonces, ¿cuál será el trabajo? Entonces, el trabajo va a ser igual a fuerza, producto escalar, desplazamiento. Entonces, eso va a ser igual a Fx por X más Fy por Y más Fz por Z. Obviamente este es un resultado, es un número, ¿no? Y esto está medido en julios, por ejemplo, ¿ya? Entonces eso es para mayor aclaración. Pero fíjense, si nosotros nos daríamos nuestros valorcitos, fíjense, a ver, como un ejemplo adicional, digamos. Nuestro F puede ser, digamos, aquí, estaba anotando, a ver, fuera así, dice, menos 2i más 10j y tengo más 4k, ¿no? Y mi vector desplazamiento fuera, digamos, aquí tomamos, digamos, 3i, luego he tomado aquí menos j y más 7k. ¿No? Entonces, lo que yo necesito saber es el trabajo que desarrolla esa fuerza, ¿no? Entonces, el trabajo que desarrolla esta fuerza va a ser igual al producto escalar de F por el desplazamiento. Entonces, en este caso va a ser menos 2 por 3, ¿no? Tal como aquí se ha hecho. Luego va a ser más 10 por menos 1 y luego va a ser más 4 por 7, ¿no? Y claramente entonces esto me va a dar menos 6, menos 10 y me da 28, ¿no? 4 por 7, 28. Aquí me da 18, 18 menos 6, entonces aquí me da 12, ¿no? 12 julios. Entonces, una forma de ver cómo funciona esto del trabajo en términos de sus componentes, en términos de esta formulita, tomando en cuenta los ángulos, ¿no es cierto?